Ecos, ecos, ecos. De horror. Lo que voy a contar ocurrió allá por el año 1975. Vivía por entonces con mi familia en la zona de Ingenio Azucarero San Rafael, en el estado de Quintana Roo. Para quienes no conozcan la región, les cuento que en los ingenios azucareros solían construir barrios enteros alrededor de sus instalaciones para alojar a los trabajadores y sus familias. Pues bien, nuestra casa era una de esas antiguas construcciones, de paredes gruesas y techos altos, así como seguramente fue la casa de sus abuelos o bisabuelos. En esa casa vivíamos dos familias, mi papá, mi mamá y yo, y mi tío y mi tía con su hija pequeña. Obviamente, para caber todos ahí, habíamos agregado un par de habitaciones en la parte trasera, pero el resto de la casa mantenía su estructura original, con sus pisos de mosaico desgastados por el tiempo, y sus ventanas de madera que crujían con el viento. La vida transcurría con aparente normalidad, con los altibajos propios de cualquier familia, hasta que de repente todo cambió. Yo tendría ya unos 17 años en ese entonces, y recuerdo vívidamente cómo la atmósfera en casa se fue tornando cada vez más pesada y opresiva. Sucedió que mi tío Ramón, quien siempre había sido un hombre tranquilo y trabajador, comenzó a tener problemas con su esposa, mi tía Lucía. Las discusiones se volvieron frecuentes y él se tornó inusualmente agresivo. Esta situación hacía que por momentos nadie quisiera estar en casa pues el ambiente se volvía insoportable. Además de estas situaciones, mi tío Ramón, quien nunca antes había probado una gota de alcohol, de pronto empezó a beber casi todos los días. A veces no volvía a dormir, y cuando lo hacía, el olor a aguardiente impregnaba el aire a su alrededor. Mi tía Lucía estaba destrozada, ya que su marido, quien siempre había sido un hombre ejemplar, ahora no valía nada. Las peleas entre ellos cada vez se tornaban más intensas y sus enojos se prolongaban durante semanas. Con el paso del tiempo, la violencia verbal se fue agravando y en muchas ocasiones mi papá y mi mamá tuvieron que intervenir porque Ramón se ponía demasiado agresivo, casi a punto de golpear a su esposa. Recuerdo cómo a mi tío se le ponían los ojos rojos inyectados en sangre y sus puños apretados, listos para descargar su ira contra cualquiera que se le acercara, incluida su mujer. Así transcurría su matrimonio, entre enojos y discusiones. Una noche Ramón llegó a muy altas horas, tambaleándose y maldiciendo al aire. Apenas cruzó el umbral de la puerta, comenzó a gritar insultos hacia Lucía, y de pronto escuchamos los gritos desesperados de mi tía pidiendo ayuda, y el sonido de golpes y objetos rompiéndose nos heló la sangre. Toda la familia acudió en su ayuda, y cuando llegamos, vimos a mi tío lleno de ira intentando seguir golpeando a mi tía. Tuvimos que intervenir todos, o sea mi padre, mi madre y yo. Y entre forcejeos y empujones, logramos sacar a Ramón de la casa. La pobre Lucía quedó hecha un guiñapo en el suelo, sollozando desconsoladamente por el dolor de los golpes recibidos. Tenía su rostro hinchado, marcas rojas en los brazos y un poco de sangre salía de su nariz. La escena era desgarradora, el aire se sentía denso cargado de miedo y angustia. Ramón desapareció por esa noche, creímos que al siguiente día volvería para disculparse con su esposa y con nosotros. Pero contrario a lo que pensamos, pasaron muchos días sin que recibiéramos noticias de él. A pesar de que su esposo se había portado tan mal, Lucía lo extrañaba mucho y lloraba a todas horas, consumida por la preocupación de no saber dónde estaba. La situación empeoró cuando nos enteramos de que Ramón se estaba quedando en casa de una mujer en un pueblo cercano. No sabíamos si tenían alguna relación, o si esa mujer simplemente le estaba dando alojamiento a mi tío, pero la cosa es que ahora él estaba en otra casa, y tal vez en otros brazos. Aproximadamente un mes después, mi tío llegó a casa muy desesperado, preguntando por su esposa. En ese momento se lo veía bien, sin ánimos de discutir o causar algún conflicto.
Entonces platicaron con Lucía y al parecer habían decidido darse otra oportunidad. En casa lo aceptamos nuevamente, aunque con cierta desconfianza, pues no sabíamos si iba a ser el mismo hombre problemático de antes, aunque en el fondo teníamos la esperanza de que sus actitudes cambiaran y se convirtiera en el hombre correcto que siempre fue. Sin embargo, lejos de cambiar, la situación se tornó aún más terrible. Las peleas continuaban y el comportamiento de Ramón era cada vez más errático. Bebía sin control y ahora había empezado a faltar constantemente al trabajo e inevitablemente lo despidieron. Para ese entonces, Lucía y Ramón tenían un bebé de apenas 3 meses y las carencias se hacían cada vez más evidentes. Además, el pequeño lloraba constantemente, como si pudiera sentir la oscuridad que se cernía sobre la familia. Luego de un par de meses, una noche Ramón salió y no regresó en 2 días. Cuando finalmente apareció, estaba irreconocible, se veía pálido, ojeroso y con una mirada perdida que helaba la sangre. Lucía lo ayudó a llegar a la cama y lo cuidó durante todo el día siguiente, esperando que mejorara, pero como si algo se burlara de sus esfuerzos, él empeoraba conforme avanzaban los días. Cuando llegaba la noche, no dormía, hablaba sin cesar, como si peleara con alguien invisible. Sus gritos resonaban por toda la casa, erizando la piel de todos los que lo escuchábamos. Se ponía extremadamente agresivo, arañaba las paredes y se revolcaba en la cama. Extrañamente, cuando lográbamos despertarlo de esos episodios, parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido. Con el paso de los días, Ramón se fue demacrando visiblemente, pues había perdido muchísimo peso y se negaba a comer. Su piel adquirió un color cenizo y comenzó a emanar un olor desagradable, algo así como a carne podrida. Fue entonces cuando mi papá decidió que era imperativo llevarlo al hospital, pero como siempre sucede en estos casos de brujería, los resultados no arrojaron nada más que una anemia severa y deshidratación. Para colmo de males, aún estando internado, Ramón seguía teniendo episodios nocturnos de agresividad y delirio. Los médicos se veían desconcertados, y para que descansara optaron por sedarlo durante las noches. Después de varias semanas internado y sin mejora, lo derivaron a un psiquiatra. Ese especialista diagnosticó que Ramón tenía las facultades mentales alteradas y para ayudarlo, le recetó varios medicamentos con los que, según en base a su experiencia, él mejoraría. Pero nada parecía surtir efecto, y de hecho, su condición empeoraba día a día. Su cuerpo se consumía ante nuestros ojos, como si alguna fuerza oscura lo estuviera devorando desde adentro. Fue entonces cuando otra hermana de mi papá, la tía Consuelo, sugirió llevarlo con una curandera que conocía. Según decía, era una señora muy efectiva en casos como este. Sin mucho que pensar, y viendo que la medicina convencional no ofrecía respuestas, decidimos intentarlo. Después de hacer el respectivo papeleo, logramos llevar a casa a mi tío, y esa misma tarde llegó doña Clemencia, la curandera. Era una mujer mayor, de piel curtida por el sol, ojos negros y profundos los que parecían atravesarte el alma. Ella iba a comenzar sus trabajos de inmediato, pero antes nos pidió que dejáramos a Ramón casi completamente desnudo sobre una cama sin colchón. Preparó una mezcla de hierbas que incluía ruda, romero, albahaca y otras plantas que no pude identificar. Hirvió todo esto en una olla de barro negro, llenando la casa con un aroma intenso pero agradable, y luego lo bañó como si de un bebé se tratara. Cuando ella dio por finalizado el trabajo, todos emocionados pensamos que mi tío se recuperaría pronto. Pero ella, con una voz fuerte y seria, nos dijo que no cantáramos victoria tan pronto, ya que él estaba bien trabajado, y que se necesitarían varios baños para liberarlo. Entonces, siguiendo el tratamiento, la señora iba a casa todos los días sin falta y bañaba a Ramón. El ritual se repetía al caer la tarde, lo rociaban con el agua de hierbas, mientras la señora Clemencia murmuraba oraciones en un idioma que no entendíamos. Luego, colocaba velas y vasos con agua bendita en los extremos de la cama, lo que según sus palabras, impedía que el mal se acercara a mi tío después de limpiarlo.
Increíblemente, después de 7 días de baños, Ramón parecía dormir un poco más tranquilo por las noches. Pero doña Clemencia nos dijo que eso no era todo, que ahora quedaba la fase más fuerte, pues mi tío no comía y su estado físico era cada vez peor. La mujer pasó a venir a mi casa 3 veces por semana y ahora realizaba otros tipos de rituales. Entre las cosas que hacía, y que yo recuerdo, era que le daba de beber a Ramón una mezcla de agua con vinagre. Lo obligaban a tomarla, y entonces él vomitaba, pero lo que salía de su boca no era agua normal, sino que era un líquido oscuro, casi negro, y viscoso como baba. Doña Clemencia decía que era necesario limpiarle todo el estómago, ya que ahí se había alojado el trabajo de brujería. Era escalofriante ver cómo Ramón, quien no comía nada más que trocitos pequeños de pan acompañados de aguas aromáticas, ahora bebía un vaso de agua cristalina y devolvía esa sustancia oscura y maloliente. Esto sucedió muchas veces, llenando la habitación con un hedor nauseabundo que parecía provenir de las profundidades del mismísimo infierno. Después de casi un mes de este tratamiento, Ramón comenzó a devolver agua de un color más claro. Fue entonces cuando empezaron a darle pequeñas cantidades de sopa. Pero no cualquier sopa, esta debía ser preparada exclusivamente con agua bendita. Y así, lentamente, la condición de mi tío parecía mejorar, aunque por momentos seguía como perdido, con breves episodios de amnesia. Y una noche, sin previo aviso, doña Clemencia vino con una expresión grave en el rostro. Sin dar muchas explicaciones, pidió que preparáramos el baño que anteriormente le dábamos a mi tío, y luego de bañarlo ella misma, ató unas cintas rojas en las muñecas de mi tío. Las cintas tenían unos nudos que parecían muy difíciles de hacer, y mientras se las colocaba, murmuraba algo sobre sellar las entradas. Luego pidió a mis padres y a Lucía que la ayudaran. Encendió unos carbones en un brasero de barro, donde quemó incienso, copal y otras hierbas cuyo aroma penetrante llenó la habitación. Junto a esos carbones, procurando que no se queme, colocó una foto de Ramón tomada meses atrás cuando aún estaba sano. Minutos después, con voz firme, doña Clemencia ordenó que sujetaran a Ramón, mientras ella intentaba abrirle la boca. Él se puso extremadamente agresivo, gruñendo y forcejeando como una bestia salvaje. Pero después de mucho intentarlo, lograron introducir en su boca un trozo de pan mojado en agua bendita. En ese momento, Ramón comenzó a retorcerse en la cama como si estuviera poseído. Su cuerpo se arqueaba de maneras imposibles, y de su garganta surgían sonidos inhumanos, los que helarían la sangre hasta del hombre más valiente. Unos 40 minutos después, cuando todo pareció tranquilizarse, la curandera mirándonos muy seriamente nos dijo lo siguiente. Miren, es muy necesario que alguien vigile a Ramón por toda esta noche. En algún momento él va a vomitar algo muy feo y repugnante, y cuando eso suceda, ustedes deben rociar sobre eso que salga agua bendita formando una cruz, y finalmente empaparlo de alcohol y prenderle fuego. Como hermano mayor, mi papá se ofreció a hacer la vigilia, y horas después, pasada la medianoche, Ramón comenzó a vomitar violentamente. Tuvo varias arcadas y al final expulsó algo que mi papá describió como una bola de gusanos retorciéndose. Cuando mi padre observó lo que había salido de mi tío, quedó en shock. Su cuerpo se paralizó por unos instantes antes de llamar a gritos a mi madre y mi tía. Y aunque estaban muy asustados, entre todos hicieron lo ordenado, siguiendo las instrucciones de la curandera. Casi enseguida, Ramón cayó en un sueño profundo, como si hubiera librado una batalla titánica que lo dejó muy agotado. A la mañana siguiente doña Clemencia llegó temprano, y nos dijo que dejáramos dormir a Ramón. Aseguró que cuando despertara lo iba a hacer con mucha sed y pidiendo agua. Entonces nos entregó una botella que contenía agua bendita, y nos indicó que eso era lo único que debía tomar cuando sintiera sed. Horas después, tal como predijo doña Clemencia, Ramón despertó al anochecer. Parecía desorientado, sin noción del tiempo transcurrido ni de por qué estaba en ese estado. Pidió agua desesperadamente, decía que tenía la boca seca como si no hubiese bebido nada por semanas.
Entonces nosotros le dimos la que doña Clemencia nos había entregado, y gracias a Dios esta vez no hubo ninguna reacción negativa. En los días siguientes, Ramón comenzó a mejorar lentamente. El color volvió a su rostro, y poco a poco recuperó el apetito y las fuerzas. La curandera vino unos días después, y nos aseguró nuevamente que a Ramón le habían hecho un trabajo de brujería muy poderoso, con la intención de terminar con su vida. Pero también aseguró que gracias a lo que ella había hecho, y a la ayuda de Dios, todo terminaría lentamente. Tiempo después, nos enteramos de que la mujer con la que Ramón había estado viviendo en el tiempo que se separó de mi tía, resultó ser una bruja. Ella era quien había estado trabajando a mi tío, pero no sé si quería amarrarlo o matarlo. Lo que sí sé es que coincidentemente, esa mujer falleció en un accidente de tránsito un par de días después de que mi tío expulsó esa bola de gusanos de su cuerpo. Pasaron aproximadamente 3 meses hasta que la vida de Ramón y Lucía volvió a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella experiencia terrorífica quedó grabado en nuestras mentes para siempre. Y como testimonio de lo ocurrido, en el piso de la habitación donde Ramón expulsó aquella cosa repugnante, quedó una mancha negra que nunca pudimos quitar. Esa mancha es un recordatorio constante de que las fuerzas oscuras casi terminan con la vida de mi tío. Esa fue mi historia, gracias por leer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y dejarnos un like. Hasta el próximo video.